Shabbat Shalom a todos los miembros de este grupo de estudios, Yeshua Mashiachai, el Altísimo le colme bendiciones en este día de Shabbat, que la dulzura del Eterno y la dulzura de este Shabbat se impregne en su casa, en su familia, en sus seres queridos. Bueno, hemos hablado, ¿verdad?, en esta semana de esta parashá, Lech Lecha, ¿verdad?, vete por ti mismo, en el cual, bueno, hablamos de este personaje importantísimo que hace la aparición en nuestros textos de las Sagradas Escrituras, eh, el señor Abraham o Abraham, como se conoció posteriormente. Eh, Hablamos sobre aspectos, sobre la circuncisión, ¿verdad? Sobre este litigio que inclusive en la época de nuestro rebe Yeshua, ¿verdad? Eh, Posteriormente con los sus shaliachim, fue un tema muy discutido, ¿verdad? Cómo se iba a tomar este mandamiento a los gentiles. Y, ¿verdad? Por las informaciones y por los estudios de nuestro Shaliá Lillajo González, ¿verdad? Vimos cómo en la escritura nos explica, ¿verdad?, en este caso, el enviado, o sea, el Shaliá Ra Shaul, el rabino Shaul, nos explica de primera mano, ya que él recibió las enseñanzas del Mashiach, que a los gentiles, ¿verdad?, los cuales ingresan mediante los pactos, el pacto de, de nuestro Rebe Yeshua, por medio de ese sacrificio, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, los gentiles, los cuales no somos judíos de nacimiento, no es necesario, no hace falta el pacto de la circuncisión porque tenemos entrada, tenemos, como decir, una entrada especial, un injerto especial al olivo natural por medio del factor Mashiach. Sin embargo, ¿verdad?, eso no quiere decir que este mandamiento esté abolido, sino que el gentil, ¿verdad?, no le hace falta. Sin embargo, si él en su corazón desea hacerlo, lo puede hacer. Claro está, con la instrucción y con la enseñanza correspondiente para hacer esto. ¿Ok? Como dijo el Shaliá Eliyahu González, está prohibido exigirle al gentil que se circuncide para poder entrar en los pactos de Israel. Y también está prohibido negarle que se pueda circuncidar. Entonces, no eh, podemos mezclar una cosa con la otra, no podemos ser extremistas ni de un lado ni del otro, ¿ok? Entonces hay que tener una balanza. Lamentablemente, congregaciones, ¿verdad?, cristianas que están buscando las raíces hebreas han confundido todo esto y bueno, y han exigido, no solamente exigido, sino con acusaciones de muerte, o sea, han satanizado esto de tal manera de que si la persona no circuncida ya deja de ser pacto, está en pecado, o sea, han satanizado todo esto, llevando su cristianismo actual, el cristianismo donde viene, dogmático, prejuicioso y yo diría hasta altanero. Eh, Han llevado esto al judaísmo, al supuesto judaísmo que ahora supuestamente profesan. Es lamentable, es muy triste, ¿verdad? Porque esto, ¿qué crea? Además de que se hacen ellos mismos, se crean un daño a sus propias almas, crean un abismo aún más grande entre el judío que se le está enseñando a Yeshua como miembro, como de su familia, de su comunidad, de su cultura. Entonces esto lo que hace es que se crea una brecha aún más grande, porque el judío se siente molesto y amenazado porque ahora los gentiles quieren enseñarle a él cómo tiene que cumplir Torah. Esto, por ejemplo, claro que es sumamente molesto, muy molesto. Es como si usted entrara a la casa de su vecino y usted le dijera a qué hora se va a acostar, a qué hora, bueno, los muebles aquí no lo va a poner de esta manera, ese cuadro no puede ir allí, tiene que ir de esta manera, la casa no puede estar pintada de esta forma, hay que pintarla de esta. Eso sería sumamente inadecuado y molesto. Asimismo está pasando ahora con estos gentiles, ¿verdad?,
que desconocen realmente de dónde están saliendo. Primero desconocen el cristianismo de dónde están saliendo. Y ahora quieren anexar cosas nuevas debido a su propia mentalidad y a su propia actitud, que no tiene nada que ver con la interpretación correcta de las escrituras. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en consideración. Bueno, uno de los aspectos importantes también que hablamos de Abraham, o Abraham, es su comparación, su generación y su vida con la vida de la parasha pasada, que fue el señor Noah. Y hablamos que Abraham, se dice en nuestros sabios, ¿ok? Es la opinión de nuestros sabios, que él, Abraham, o Abraham, ¿verdad? Era mayor que él en ese sentido. Abraham tenía un nivel muy alto de elevación espiritual. Y esto se debe, estimados estudiantes, y este es el punto importante de esta parashá, que yo, bueno, personalmente yo lo veo de esa forma, ¿verdad? Es la forma como Abraham llegó al camino, al conocimiento del Eterno. Dicen nuestros sabios, ¿verdad?, que Abraham en un principio estaba sumergido en el paganismo, era astrólogo y analizaba el presagio, las estrellas y todo este tipo de cosas. Y supuestamente, ¿verdad?, dicen nuestros sabios, ¿verdad?, que él había leído en las estrellas de que él no iba a tener descendencia, de que él no iba a tener hijos, que su descendencia no iba a tener nada, o sea, que él solamente iba a estar allí como si jamás en la historia hubiese estado su vida. O sea, se iba a perder en los tiempos, como si nunca hubiese nacido. Y Abraham, ¿verdad? Comenzó, ¿verdad? Llegó una época en la que empezó a indagar y buscar el conocimiento y a entender por qué el universo funcionaba de esta forma, por qué funcionaba todo lo que existía. Él empezó a buscarle lógica a todo. Y cada vez que buscaba la lógica de algo, él veía que había otra cosa que estaba encima de eso. Decía, ajá, esto funciona por esto. Entonces, el Dios que hace que esto funcione es este. Pero entonces cuando se podía analizar, ok, ajá, pero este funciona porque hay otro que lo ayuda a que funcione. Entonces, el Dios, entonces sería este. Por ejemplo, un ejemplo más o menos que para que me puedan entender. En el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Vemos que el agua, ¿verdad?, está en su estado líquido, ¿ok? El agua se evapora. ¿Por qué se evapora? Bueno, por el calor, ¿verdad? El calor, la temperatura hace que el agua se evapore. Entonces, ¿cuál sería el Dios allí en tal caso? Si lo vemos bajo el contexto politeísta, el Dios sería el calor, ¿ok? Entonces, pero vemos que ese calor tiene una fuente, que es el sol. Ajá, entonces, bueno, entonces el calor no sería el Dios sería el sol, pero el sol está sustentado en el espacio, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sustenta al sol en el espacio? Bueno, el mismo espacio. Entonces el Dios sería el espacio, ¿ok? Pero ese espacio, ¿verdad?, necesita de un tiempo para que el sol pueda girar. Entonces el Dios ahí no sería el espacio, sería el tiempo. Entonces, de esa forma, Abraham fue, entonces el tiempo eh, tiene un movimiento también. O sea, tiene una razón de ser. ¿De dónde sale el tiempo? El tiempo está por sí solo. Entonces, Abraham empezó a buscar, atar cabos y llegó a la conclusión de que había un ser por encima de todo lo creado que hacía que funcionaran las cosas. Y de esa manera, Abraham, ¿verdad?, llegó al conocimiento del Eterno. Esto lo dicen nuestros sabios. Él empezó a buscar lógica a todas las cosas y se dio cuenta de que había alguien que estaba por encima, o sea, que había un Dios que estaba por encima de todos estos supuestos dioses, ¿verdad?, que se adoraban en su pueblo, en su tierra. De esa manera, él llegó a un conocimiento firme, firme
de la existencia de un creador. Y esto fue lo que él predicó, esto fue lo que él habló a las personas. Por eso cuando dicen que allí proclamó el nombre del Eterno, no fue que empezó a nombrar las vocales de las consonantes del nombre, porque eso sería una manera muy, esa interpretación sería muy sencilla y muy insustancial a lo que se está diciendo allí. O sea, lo que pasa es que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque como venimos de un sistema religioso que se nos exige que tenemos que interpretar las cosas literales cuando no lo son, y cuando no son literales, cuando son literales, las tenemos que interpretar de forma alegórica. Entonces tenemos, como dicen en mi país, una ensalada. Una ensalada de conceptos que ni sabemos qué es verdad ni qué es mentira, porque se nos ha enseñado sencillamente a interpretar, a no respetar los recursos literarios, no los respetamos, no respetamos el contexto de la oración, no respetamos el contexto del escrito, o sea, completo, no respetamos el hecho histórico, no respetamos el hecho cultural de lo que se está narrando allí, no lo respetamos. Llevamos nuestro siglo 2022, lo llevamos al texto. Entonces, toda esa amalgama de errores, ¿verdad?, que crea eh, interpretaciones totalmente ficticias, místicas y fantásticas, que no tienen nada que ver con la realidad. Por eso es importante, mis estimados estudiantes, conocer los 4 métodos de interpretación. Si no se respetan esos canales, lo que vamos a interpretar son fantasías y mentiras. Entonces, cuando se dice que Abraham proclamó el nombre del Eterno, no es que anunció las 4 vocales, eh, las vocales que llevan las consonantes. No, él habló de cómo conoció al Eterno. Empezó a enseñar de que existía un Dios más alto que todos los dioses que conocían los caldeos. Eso es lo que se refiere allí. Allí empezó a proclamar esto, a enseñar, a buscar prosélitos. Dice nuestros sabios que Abraham fue uno de los que buscó, los que tuvo más éxito en conseguir prosélito entre sus allegados, entre sus vecinos, que él era un extranjero allí, pero todas esas personas fueron conocidas, conocieron el Dios Altísimo por él, porque él supo cómo enseñarlos debido a su experiencia, que utilizó la lógica para este tipo de cosas. Y esto es uno de los puntos, para mí, mis estimados alumnos, más importantes sobre el conocimiento del Eterno. No podemos enseñar algo simplemente porque me nace, porque yo lo siento así, porque yo siento una cosquillita cuando hablo de esto. No, no podemos caer en eso. Yo no digo que la emoción no sea importante, por supuesto que sí lo es. La emoción a veces nos mueve a hacer muchas cosas muy buenas, pero la emoción con una conciencia clara y con una base clara, déjenme decirle que es aún mejor. ¿Ok? No esa adrenalina alocada, ¿verdad? Que nos lleva a fantasear y a caer en lo místico y en lo fantástico. Tenemos que esa fantasía poner las riendas, ¿verdad? Y llevarla a una base, a una lógica, para que usted vea que va a tener aún más eh, mejores resultados. Este es el punto, ¿verdad? Esto es lo que se habló en esta semana, ¿verdad? En esta aula virtual. Espero que todos ustedes, mis estimados alumnos, hayan podido aprender algo de esta paracha, que ahora es que hay cosas que tenemos que indagar en esta paracha. Por eso es que nuestros hermanos Yehudim, ¿verdad? Eh, ellos leen esto cada año, porque cada año le consiguen algo diferente. ¿Por qué? Bueno, porque la Torah procede del infinito, ¿verdad? Y fue hecha y fue traída a este mundo, tiempo y espacio tridimensional. Se puede imaginar las riquezas que todavía hay ocultas, ¿verdad?, en la información de esta Torah, las cuales también esperaremos que nos enseñe nuestro Rebbe Yeshua cuando Él venga. Nos va a enseñar el nivel, quinto nivel, que está por encima de los 4 que ya conocemos.
Bueno, chao, shalom para todos.